este vector circunda 200 metros y está esperando la oportunidad de picar. Entonces, por alguna razón biológica, las personas que viajan a zonas que están infectadas son recepcionadas por estos transmisores. Es por ello que en algunos sitios, en la entrada, por ejemplo, a la selva de Oxapampa, en la entrada revisan los carnets de vacunación y a personas que van a entrar a esa zona y no están vacunadas, pues la vacunan en justo donde va a entrar el carro, al pie hay una caseta donde vacunan. Y con eso se previene algunas enfermedades, entre ellas fiebre amarilla. Entonces, la presencia de población susceptible es las que van de turismo, ¿no? Entonces, después regresan a su sitio como casos importados con la enfermedad y han creado nichos como en la Balanza en Comas, donde hay dengue todo el año, ¿no? Entonces, esos nichos han venido de las zonas donde se transmite la enfermedad. Entonces, el Perú está en un contexto climático muy especial. También tiene una posición estratégica en el Pacífico. Entonces, ustedes pueden ver que arrancando de Lima, una línea recta llega a la China, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza ha permitido que esta posición que tiene Lima permitió a España tener el control de la parte de Sudamérica. En cambio, la parte que da el Brasil no lo pudo controlar, ahí entró Portugal. Entonces, volviendo al contexto, una persona no solamente debe saber de aspectos médicos, entonces tenemos siempre problemas con el sur y la forma más inteligente que ha visto eh, los gobiernos es, por ejemplo, hacer un puerto en Talara, eh, mejorar esa refinería y a unos 40 kilómetros de Lima, en Chancay, se está haciendo un superpuerto. ¿Qué va a pasar con eso? Que todos los barcos de grandes dimensiones van a tener que venir directo a Lima o a Chancay. Entonces ya no van a querer ir al sur, donde pierden tiempo y gastan más dinero. Entonces Chile se va a quedar huérfano en ese aspecto, ¿no? Es una manera inteligente, geopolítica, de controlar esto, porque Chile tiene una geopolítica interesada en capturar el sur del Perú, por las buenas o por las malas. Eso está escrito en el último libro de Pinochet y en los anteriores que tiene. Entonces, una manera de frenarlos es que el Perú tenga una buena posición económica, ¿no?, con los países internacionales. Ahora, ¿ustedes tienen idea por qué no somos un país tropical como Ecuador, como Brasil? ¿Tienen idea por qué no se produce eso? Pregunta de tercer año de media, de geografía. ¿No? Eso conversábamos ayer en la reunión que se tuvo con la escuela. Es la crisis de la educación, ¿no?
una pregunta tan sencilla usted no la pueden absorber. Entonces, el problema es cómo quieren desempeñar un cargo tan sublime, tan complejo como es ser médico, y no tienen ni idea de esas cosas. La respuesta es sencilla, ¿no? Por ejemplo, ahora se siente frío, vienen vientos del sur y se enfría el agua, ¿no? Entonces, al estar enfriado el agua, toda esta costa no llueve mucho y ya va a venir algunas veces la corriente del norte, que es caliente, choca con la corriente de Humboldt, que es fría, a la zona de Piura, y entonces eso genera rico plancton. Y entonces los peces que tiene nuestra región son peces exquisitos, con alimentación natural, pero la pesca de arrastre, que vienen barcos inmensos, chinos, coreanos, rusos, americanos, hacen que nuestra costa la depreden. Y la pregunta que es para ustedes es, ¿y qué hace la Marina de Guerra del Perú? ¿No? ¿Qué hace la Marina de Guerra del Perú? Porque esto que depredan va en contra de la alimentación del peruano, repercute directamente. Y eso se ve en los puertos artesanales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a Chorrillos, al mercado de los pescadores, la pesca es escasa. No era como antes de niño que salía abundante cantidad de pescado, donde el bonito era un pescado de pueblo, ¿no? Y la gente de la ciudad comía cojinoba y corvina. Pero ahora con la pesca de arrastre se están llevando las riquezas naturales que tiene el Perú. Ese es para poner en consideración que esto afecta a la salud. ¿Cómo afecta a la salud? Que las, los artesanos que hacen pesca de costa, ya sus ingresos o sus alimentos no son lo mismo para nosotros. Al escasear el pescado aumenta de precio. Entonces debemos de tener una política de salud, cuidar los recursos alimentarios de esta zona. Entonces, esto se llama riesgo de transmisión autóctona, ¿no? No tenemos selva acá en las costas áridas de Lima, pero esas costas tienen un potencial terrible para la agricultura. Cuando le ponen un poco de agua, estas costas producen excelentes productos. De manera que una de las soluciones está trasvasar el agua que se va a Brasil para que venga a irrigar costas peruanas. Entonces, eso solucionaría en parte o mucho el problema alimentario y el problema económico, porque la gente que trabaja en costa podría exportar sus productos y eso mejora la salud. Y entonces, la tecnología permite el hallazgo de este flavivirus, ¿no? Y acá lo tienen en microscopía electrónica y acá tienen una formación artística para que ustedes comprendan cómo son estas estructuras. Es un virus RNA, incubación de 3 a 12 días, envuelto en un núcleo cápside y como les decía anteriormente, acá en nuestro país, ¿no? Existe el linaje asiático y no por las comunicaciones probablemente tengamos otro tipo de linaje, ¿no? Así como el virus no respeta barreras, fronteras. El transmisor tampoco va a respetar fronteras. No va a decir a Perú no voy a entrar, voy a entrar así nomás.
No, no es así. Entonces, los científicos extranjeros estudian, ¿no?, el genoma de este virus. ¿Con qué finalidad? Para encontrar un punto donde sea factible, así como en el spike es en el COVID, acá tienen que encontrar un punto para fabricar vacunas. Pero también ahí incide los problemas de ganancias. Una industria farmacéutica no va a fabricar una vacuna para una región. La industria farmacéutica quiere obtener ganancias, quiere lo que invierte y quiere recuperarlo a lo máximo. Entonces, generar una vacuna de Zika por las grandes industrias alemanas, americanas, etcétera, no es negocio porque ellos no tienen selva, por lo tanto no van a tener ese tipo de enfermedades. Y es entonces donde se requiere que en el país haya pues un, un- un ministerio de investigación en proceso continuo, o por lo menos implementar centros de investigación en hospitales, donde, por ejemplo, en Ica un centro de investigación para fabricar vacunas para el pollo, porque el pollo es un negocio grande. Pero también se puede hacer, y de hecho se ha hecho para el COVID-19 en el Perú. Entonces, si hubiera acá un centro como el Butantan que hay en el Brasil, se haría una vacuna para Zika, para no tener problemas regionales, pero repito, en el Perú no se hace mucha investigación. Ese es un gran problema que se tiene que revertir. Entonces, una vez que se conoce la estructura de la membrana, del RNA, de la cápside, uno puede encontrar sitios donde puede fabricar vacunas, ¿no?, por ingeniería genética. Pero como eso todavía es un campo un poco vedado para el país, porque estamos enfrascados en problemas de dimes y diretes, ¿no? No, no miran, no tienen una visión de desarrollo del país, para que vean que ustedes, que todo lo que es política repercute en salud y salud repercute en el estado de la población peruana, ¿no?, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, determinando la estructura de un virus, estudiando su forma, se encuentran los puntos débiles y se hace la vacuna y se previene la enfermedad. Así pues, en el caso del dengue, se descubrió que tenía receptores, ¿no? Las células que se van a infectar tienen receptores para cobijar el virus. El virus entra y por fusión, ¿no?, se transforma en endosoma que deja liberada su cadena de RNA y se comienza a fabricar otra cadena a partir de las poliproteínas que tiene el citoplasma de la célula infectada y se replica el ARN. Esta replicación de ARN va hacia el retículo endoplasma, donde se torna un ensamble a un virus inmaduro que pasa a la fábrica del procesamiento del aparato de Golgi y se van ensamblando más. Ya sale un provirus que se lleva parte de la membrana y por fusión de vesículas, ¿no?, se libera un virus maduro.
Entonces, este proceso que ya se conoce es igual que para el virus Zika, ¿no? El virus Zika, como son primo hermanos con el dengue, tiene también receptores, tiene que ingresar y formar un endosoma, liberar su RNA. El RNA liberado aprovecha de las poliproteínas que tiene el citoplasma de la célula infectada, genera un nuevo material de replicación de RNA, se va a ensamblar en el retículo endoplasma como un provirus, pasa a la otra fábrica de perfeccionamiento que es el aparato de Golgi y finalmente puede salir, ¿no? Por mecanismos de exocitosis hacia el exterior de esta célula para seguir infectando. Entonces, la naturaleza eh, se puede estudiar las enfermedades a este nivel, a nivel estructural de una célula. Pero por ahora nosotros nos importa la clínica, ¿no? Porque no somos de un curso de biología molecular. Nosotros somos alumnos para que ustedes aprendan la clínica de la enfermedad y puedan combatir enfermedades que siempre van a aparecer por razones de cambio climático, por razones de mal manejo de las instituciones médicas, por razones económicas, X razones en un país de mucho conflicto. Entonces, resumiendo las características clínicas de esta enfermedad, ¿la enfermedad puede cursar asintomática? Sí. ¿Puede presentarse con una clínica moderada? Sí. Hasta un 80% de casos puede presentarse de manera asintomática, sí. Entre ellos, una mujer gestante que es picada, no sabe que ha tenido esta enfermedad y después cuando tiene el producto malo, recién se da cuenta que ha tenido este problema. Las personas que presentan síntomas, el exantema maculopapular es relevante. En nuestro país hay mucha raza cobriza y raza negra, de manera que la observación de esto tiene que ser con sumo cuidado y cuando vayan ustedes a su serum llevar una lupa para que puedan ver esta erupción, ¿no? En una persona de raza blanca evidentemente uno puede pescar esto, pero en una persona que no tiene raza blanca eh, es muy difícil, por ejemplo, a Farfán que pueda localizarse estas, tendría que meterle una lupa, ¿no? Entonces, esto tiene fiebre, al igual que dengue, al igual que chikungunya, tiene artritis, al igual que chikungunya, puede tener conjuntivitis no purulenta, que esto es para Zika, un marcador, pero mm, de casi identificación de esa enfermedad. Dolor de cabeza puede tener el chikungunya, el dengue. Dolor retroorbital pueden tener cualquiera de ellas, anorexia, vómito, diarrea, dolor abdominal. Los síntomas duran de 4 a 100 días y en general se autolimitan. Pero repito, el problema está que yo posteriormente a estos 7 días puedo desarrollar el Guillain-Barré y si es una gestante puede tener un chico con cabeza pequeña. Acá tienen una conjuntivitis que no tiene pus, no tiene material purulento, entonces el ojo rojo es una conjuntivitis no purulenta. Acá tienen una artritis en un cuadro de Zika, pero esto haría pensar más en chikungunya, ¿no? Pero las enfermedades son así, ¿no? Las enfermedades no son de libro, ¿no? Los libros te pueden dar una secuencia,
de síntomas y signos que no se van a reproducir en un paciente que ustedes van a ver. Son una referencia. Entonces la inteligencia humana tiene que desarrollar y llegar a diagnósticos previo procesamiento cerebral. Entonces aquí vuelvo a repetir para que ustedes aprendan que la incubación puede durar hasta 12 días. Los síntomas luego de que brota el exantema pueden durar hasta 7 días, que son asintomáticos en el 80%, que lo que importa es, en estos casos, el Guillain-Barré, la púrpura trombocitopénica idiopática y la embriopatía. Entonces, cuando ustedes quieran cimentar una enfermedad, entonces tiene que poner en una lámina las características principales. No es el hecho de agarrar y paporretear, ¿no? Información cargada, ¿no? 20, 10 líneas de enfermedad, fotos, ¿no? Sacada de libros, de revistas, ¿no? Donde aburren al auditorio. Entonces ustedes dicen, el cuadro clínico de Cicla, lo más relevante es la conjuntivitis, el exantema, la pápula donde fue picada, ¿no? Y si se captura o no al vector, estudiar si tiene el virus, ¿no? Ahora, el edema articular, bueno, es una cosa accidental, pero que más se ve en chikungunya. Entonces, ya le había comentado anteriormente la asociación de la microcefalia en Pernambuco, ¿no? Que después se extiende a todo Brasil, ¿no? Y que hubo una alerta epidemiológica de la OPS, pero este es el año 2015. Ya Brasil controló el problema. Y como tienen mejor unidad de información, ya les había dicho que cuando los brasileños revisan historias anteriores, ¿no? Desde el 2010 ya tenían casos de virus Zika, lo que pasa que ellos todavía, como los cuadros, algunos de ellos eran asintomáticos, no lo consignaban. Hasta que en el 2015, cuando se disparan los casos y se dispara la microcefalia y el Guillain-Barré, recién le dan importancia a esta nueva endemia, ¿no? Que aquí ya comienza a tener caracteres epidémicos. Entonces, ellos tienen un buen sistema de registro, incluso a colores, ¿no? Diríamos, acá está el departamento de Amazonas, acá está Cajamarca, está Chachapoyas, etcétera, ¿no? Tienen coloreado todo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esta enfermedad? Que causa pocos síntomas. Es que, digamos, lo más valioso que tiene una madre es el hijo. Entonces, cuando tiene esta expresión, aló, buenos días, ¿cómo estás, doctora? ¿Cómo está usted? Joder, no le decía eso. Tiene 5 días para enterarse del problema que hay en 5 días para entrar. Pero ya lo dijo el doctor acá. No, yo entiendo eso. Lo que pasa es que el doctor actual, el que hace el director general,
está problemas, no sé, pero sí podía para cargo de mi ya. Entonces hay que tratar de nada más que hasta que se termine, ya no hubiera sido mejor sería. Ya, doctora, he entendido bien el problema. ¿Ya? No, yo no, yo conozco muy bien el problema, lo entiendo. Como le digo, desde el punto de vista mío, desde afuera he tratado de contribuir porque la gente no se moralice. Ahorita estoy enseñando a la universidad con el virtual, aclarando las cosas, muchas formas de hacerlo. Todavía, ¿ya? Entonces, entendido. Ya, gracias. Ya. Más bien, si usted me puede pasar el teléfono del doctor. Aló, retomando el problema, hay llamadas de carácter asistencial del ministerio que uno lo obliga pues a responder, no nos queda otra. Bueno, entonces acá pueden ver en esta expresión, ya yo no tengo nada que describir acá, como una foto clínica, le puede decir a usted muchas cosas, ¿no? Ustedes tienen que dominar también, seguramente ya van a llevar pronto psiquiatría, ¿no? Pero la psiquiatría que entre a su cerebro, pues no, no que entre por un oído y salga por el otro. Entonces, esta expresión, ¿de qué sería? A ver, ¿quién quiere intervenir? Sin preguntar a la señora qué expresión están viendo ustedes. Mira que ustedes son alumnos cuasi ya médicos. ¿Quién quiere intervenir? ¿Nadie? Ve, ese es el problema del estudio virtual, pues, ¿no? Doctor, ¿está hablando de la expresión de la mujer, de la mamá? Claro, de la mujer y también del niño. Yo no De la, necesito explicar, de la yo mujer, preocupación, ¿no? Y pena. es una frustración terrible. Ustedes no le van a preguntar, señora, ¿usted se siente frustrada? ¿Usted se siente desanimada? Es como los sonsonazos que van a hacer historia clínica, ¿no? A un paciente que ha ingerido lejía. ¿Usted ha ingerido lejía? ¿Por qué ha ingerido lejía? ¿Ha tenido una decepción? Entonces, hay cosas que son obvias, ¿no? Entonces, el producto también no es la cara de un niñito normal, ¿no es cierto? Y esta cabecita no es una cabecita de un niño normal. Entonces, no hay necesidad de hacerle muchas preguntas a la señora para ver que el producto está mal y ella también está mal, ¿no? Entonces, hay cosas que son obvias, ¿no? Por eso le digo, la foto clínica que ahora se emplea ayuda mucho. No estamos como en la época de Néter que se dibujaba estas cosas. Ahora hay fotos clínicas, tienen ustedes en el celular para capturar una foto. Pero esto es foto brasileña, ¿no? Como se ve a una mujer hermosa con otra expresión, ¿no? Más decidida. Si bien tiene su niño con problemas, si bien el esposo lo ha abandonado en la favela, ella tiene una cara de decidida, probablemente
eh, ella le haga la lucha, aunque sea sola, porque todavía es joven. Pero, por ejemplo, cada persona, ¿no? Eh, reacciona de diferente manera, ¿no? Donde la pobreza, la ignorancia, la insalubridad, la indiferencia tiene mucho que ver con esto. Entonces, esta es una de las razones por las que se estudia la enfermedad. No se estudia porque cause problemas de salud per se, ¿no? Pero las consecuencias, miren ustedes. Bueno, en aquella conferencia, estamos hablando de acá del año 2016, o sea, hace 6 años o un poco más. Durante esa conferencia nosotros decíamos, bueno, ustedes hacen ecografía 3D o 4D. Si el niñito tenía más de 36 centímetros de perímetro cefálico, no se preocupe señora, su hijito está bien, etcétera, etcétera. Pero ese conocimiento ya pasó al olvido. Ahora se sabe que un niño puede tener 38 de perímetro cefálico, estar infectado con el virus dentro del cerebro e ir a problemas de conducta posteriormente, ¿no? Entonces, nos rectificamos no porque hayamos leído mal, sino que la ciencia va eh, haciendo más investigaciones, lo que era explorativo ya no es tan explorativo, ahora se puede demostrar con biopsias cerebrales, ¿no? En natimuertos, por supuesto, no en bebés vivos. Entonces, la ciencia es así, dinámica. Y por eso, cuando ustedes ah, hagan su trabajito, siempre consignen para ponerme en contexto y escucharlos en contexto, ¿no? Con la nueva tecnología que uno tiene que aprender, puede buscar artículos de 2022 y lo que uno pensaba que era antes no lo es ahora, pero uno tiene que actualizarse. Ahora entramos a la medida de control. Pongamos el centro de salud en Tumbes. La vigilancia epidemiológica no se puede detectar en los viajeros que van a pasar al Perú. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes han visto que venezolanos que delinquen en su país pasan al Perú como Pedro en su casa. ¿Por qué? Porque a unos 100 metros del, del puente frontera tienen ellos su puente hecho de madera, por los cuales entran y salen sin pagar ningún impuesto, sin ser controlados, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta qué hace la policía ahí, ¿no? Entonces, un viajero puede traer una enfermedad y simplemente no ser controlado, ¿no? O puede traer sus paquetes, ¿no? Con, con chinche, o él mismo puede traer enfermedades teniendo una enfermedad de características virales en su organismo, y la medida de prevención y control no se pueden pasar porque el centro de salud no está en capacidad de hacer despistaje, ¿no? Y si hace un depistaje a medias. Y cuando uno detecta a un paciente, solamente se queda en el manejo clínico, porque el manejo laboratorial, ya les he dicho que es patrimonio del Instituto Nacional de Salud en Lima, y se está teniendo a descentralizar. Descentralizar en el sentido de que eh, están creando laboratorios en Arequipa, en Chiclayo, que puedan tener una capacidad no igual, pero de avanzada, para que un individuo que tenga una enfermedad pues no tenga que venir a Lima a hacerse el diagnóstico,
Entonces, esta lámina, ustedes se dan cuenta del problema actual de la medida de control y prevención que no van bien en el Perú. Lo mismo ocurre en la frontera con Brasil. Lo mismo ocurre en la frontera boliviana. La frontera chilena, bueno, los chilenos han tomado el comando del control ahí. Es mucho más efectivo en la frontera con Chile el control, pero por los chilenos, no por los peruanos. Y aquí es una lámina que aprovechaba a poner una lámina de, ¿se acuerdan ustedes del terremoto que ocurrió en Ica? Bueno, hubo dinero destinado a la reconstrucción en época de Alan García, pero ese dinero se hizo humo y no se pudo reconstruir Ica, ¿no? Pero por esas cosas del destino, ¿no? Eh, Venezuela donó algunas casas prefabricadas, ¿no? Estamos hablando de años atrás. Y esas casas prefabricadas pues tenían su ventana, tenían su fuente de luz, su reservorio de agua, sus plantitas, ¿no? Entonces, estas casas perduran. Las otras casas que no se han podido reconstruir, la gente lo está haciendo de a poco. Y cuando hay estos problemas de inundaciones, de terremotos, es a donde entra esta, este vector a hacer problemas, ¿no? No solamente con el Zika, sino fundamentalmente con el dengue. Entonces, la política debe prever, como estamos en zona sísmica, debe prever de recursos para poder rápidamente controlar esos estados epidémicos, ¿no? ¿Por qué se produce la epidemia? Por ruptura de agua, desagüe, por lluvias más de la cuenta, etcétera. Entonces, tiene que haber un fondo de prevención para poder combatir estos procesos. Acá tenemos una lámina. A ver, ¿quién puede describir esta lámina y cuál es su diagnóstico? Bueno, esta es una foto clínica de cómo no se deberían hacer las cosas, ¿no? Siempre en provincias, cuando hay problemas de epidemia, o por ejemplo, salida de petróleo, ¿no? Ruptura adrede de los ductos que traen el petróleo de la selva a la costa, contratan a nativos o a personas que tienen necesidad económica. Por ejemplo, a este señor lo han mandado a fumigar sin uniforme, va a absorber el insecticida. Entonces, él corre el riesgo de tener algún problema por el insecticida y más adelante puede haber una mutación cromosomal en sus células y tener una enfermedad proliferativa. Entonces, esto no se debe hacer, no se puede permitir hacer. Esto es malo, ¿no? Lo ideal es tener a un personal de esta forma, bien igualito como cuando uno va a atender un COVID en unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Cuando se inicia el COVID, los que trabajamos en sala no teníamos ropa, ni mascarillas, ni nada, y así nos obligaban a atender, por eso muchos han infectado y han fallecido. Entonces lo ideal es que los fondos de prevención, ¿no? Compren mascarilla rápido, compren ropa rápido y para no exponernos. Ahora que hay quinta ola,
ya han aprendido seguramente y van a hacer las cosas como debieran. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, también el ingenio humano hace aprovechar recursos. Por ejemplo, en Apurímac, en Ayacucho, ustedes lo transforman estas llantas, increíblemente ellos lo transforman en zapatos, en hojotas, que le dura 10, 15 años al poblador, al campesino, sin cambiar de suela, nada, ¿no? Creo que ustedes han visto alguna vez. Y no tener como un reservorio de agua. Lo mismo, ustedes se van a Chilca, ven estos pozos de agua entre comillas potable. Entonces, ustedes tienen que decir, señora, no tengan el pozo así, tapen, ¿no? O se van a Piura, van a ver los potos así. Potos son vajillas, ¿no? Si ustedes son jefe de centro de salud, entonces hacer una chanchita, comprarse un tanque de agua de 400, 500 soles. Y estas conexiones felizmente son de plástico, pegado con codos, lo que antes se hacía con fierro, con plomo, ahora la tecnología ha permitido que con el plástico se haga todo. Entonces tienen un agua potable como reservorio y a repartir entre la ciudad. Entonces, cuando hay una lluvia en exceso, se producen estos problemas, ¿no? Charcos de agua inmensos, ¿no? Y el fondo de contingencia debe tener aspiradoras de agua, ¿no? Enseñarle a los pobladores que el agua de lluvia la pueden recolectar, pero hay que taparla, porque si no lo tapas se convierte en un sitio de crianza de los zancudos. De que los niños no deben ir a jugar ni a nadar en pozas de este tipo, porque pueden adquirir enfermedades. Entre ellos, pueden adquirir ameba de vida libre, ¿no? Absorber todo esto, absorber, ¿no? Para que no se pongan fuentes de agua, ¿no? Que permitan esto eh, ser un centro de crianza de zancudos, de aedes. Lo mismo acá. Acá tienen que las tinajas de chicha tienen que taparlas, ¿no? Con un plastiquito, no se verán, pues, ¿no? Pero enseñarles que esto tiene que tener su tapita, ¿no? Enseñarle a la pobladora de que no se saca agua del pozo con la mano o con una vajilla que entre la mano a la poza. ¿Por qué? Porque nosotros en la mano, en las uñas, tenemos material contaminante, ¿no? Esto, por ejemplo, al frente de mi hospital, a la emergencia del hospital, en la avenida Aviación, la primera cuadra, vendían mucho de esto a un precio baratísimo. Entonces acá hacían un orificio y le ponían un caño. Entonces el poblador ya tenía su tanque de agua, ¿no? Y su tapa, porque en los pueblos jóvenes compran agua y a veces un agua muy cara. Y a veces el que vende el agua no vende agua potable, sino agua que lo aspira de puquios contaminados y lo venden como agua potable. Entonces enseñarle que debe hervir el agua, no confiarse. Las casas grandes en Miraflores, San Isidro, La Molina, tienen filtros de agua. ¿Por qué conocen este problema? La educación. Entonces, tapar los utensilios. Si hay mosquitos, más de la cuenta, ¿no? Que los niños o las personas duerman con un tul o, en este caso, por ejemplo, están empleando un plástico
del comedor como tul. ¿No? Los sanitarios, hay escasez de sanitarios, entonces muy poco van a los sitios donde hay problemas. Por ejemplo, en el caso de la selva, hay pueblos que están a un día, 2 días, 4 días, 5 días de las poblaciones que tienen el acceso a información y a salud. Entonces, en los caseríos es muy difícil que llegue un técnico. Entonces, enseñarles a hacer hervir el agua. Aquí, por ejemplo, nosotros hace poco fue 1 de noviembre, Día de Todos los Muertos, pero en nuestro país es Día de Todos los Vivos, porque venden los ramos de flores con floreros, ¿no? Estos floreros van y después de un rezo lo deja al pie del sitio donde ha fallecido su papá, su mamá. Entonces, el chico que le ha vendido, después que ustedes se van, unos 10 minutos después que ustedes se van, los floreros regresan al chico que ha vendido y vuelven a vender las flores y vuelven a vender el florero. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, que hagan emplear un envase de cola, lo han rellenado de arena húmeda y ahí lo tienen. Y con eso evitan el robo del florero, pero no de las flores. O también ocurre el problema con las lápidas, ¿no? Cuando el rey de la papa, el rey de la cebolla o fallece uno del grupo Unicachi, se manda a hacer una lápida con la Virgen María, Jesucristo, el Espíritu Santo, todo, ¿no? Entonces, al día siguiente se sale esta lápida y eso regresa a manos del que lo hizo. Lo pule, lo cambia de santos y lo revende otra vez, ¿no? Ni aunque lo enrejen, se salva porque para los muchachos que les gusta lo ajeno, no es un problema abrir esta puerta. Todas esas cosas inciden en la salud, ¿no? Entonces, la fumigación de áreas contaminadas tiene que ser previo aviso de la población, ¿no? No venir y comenzar a fumigar y a las personas improvisadamente decirle que van a fumigar, ¿no? Y por supuesto que los fumigadores tienen que ser personas muy honestas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice instalar mi gas de cálida, me tiraron aparatos de la logística para internet y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque contratan gente extraña. En este caso era un venezolano, pero ya se llevó, pues, y reclamar. Me va a llevar el tiempo en reclamar que reponer. Tampoco hay que abusar en el decomiso, ¿no? Estas cosas que se decomisan son muy valiosas para la gente pobre. En todo caso, explicarles de que esto se recicla y que van a regresar en bateas con tapa, ollas con tapa o baldes con tapa, que eso es muy diferente. Que usar repelentes orgánicos, ¿no? Es una foto de la selva central. O ahora hay modernos repelentes que tienen, eh, al igual que los insecticidas que nosotros usamos, tienen un poco de sustancias que matan al zancudo, ¿no? Entonces, depende del uso que le queramos dar, ¿no? Un repelente natural o un repelente, digamos, de uso industrial.
y no hay vacuna, como ya les he contado. El tratamiento incluye reposo, paracetamol, hidratación. Cuando ocurre que un paciente tenga dengue, tenga Zika, entonces probablemente tenga problemas hemorragíparos. Entonces acá están improvisando una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sé lo que ocurre en la mayoría del país. Entonces, para transfundir plasma a este paciente no se puede hacer porque se necesita un equipo de aféresis de plasma para poder controlar la hemorragia. Entonces son cosas mejorables, ¿no? Esto que se usa para pie diabético se puede usar como mosquitero. Esto que usan las señoritas para sacar cintura se puede usar como mosquitero, ¿no? Los tules que cubren el comedor o la ventana pueden usarse como mosquitero. En fin, el ingenio es de diferente forma. Entonces, esto que pertenece a un spray ya industrial, la modelo que es de la selva central, dice que no hay camino, sino uno tiene que hacer su camino al andar. Entonces, ustedes son dueños de su porvenir, si estudian bien, si hacen bien sus cosas, o de lo contrario se irán quedando en el sistema, ¿no? Porque el sistema es muy competitivo. Ahora hay cerca de 40 universidades de medicina, ¿no? Los congresistas que han ingresado ahora prácticamente han borrado del mapa la SUNEDU, no hay control. Entonces, las universidades privadas, los rectores de universidades privadas van a poco a poco a tomar el control de la educación superior. Entonces será más difícil para ustedes surgir, ¿no? Salvo que se dedicaran a estudiar. Ayer, por ejemplo, en la reunión que hubo con la universidad, la delegada ignoraba muchas cosas, entre ellas el campo clínico, ¿no? Como no hay mucho profesor que tenga campo clínico, entonces es muy difícil que un alumno de vuestra universidad llegue a un buen servicio, porque el pago es poco, porque, bueno, no tienen incentivos, porque las decisiones en la universidad son más políticas que meritocracia. Entonces, todo eso implica que si hubiera cambios, entonces los cambios se harían para mejora de la institución. Pero para eso hay que prepararse, ¿no? Bien, con esto termino este capítulo y ahorita me dan un segundo para continuar ya con otro tipo de tareas de clase. A ver, un par de minutos. Sofía.